Gracias, saludamos al país, a la República Dominicana, reciban un cordial saludo de aliento, de paz en estos momentos que la gente a veces se ve tribulada en ocasiones cuando desea cosas que no podemos lograr por la situación que vive el país, que vive el mundo. Esta es la entrevista del Canal 25, yo soy Manuel Acevedo, gracias por usted recibir la entrevista del Canal 25. Cuento con la grata presencia de un distinguido hombre que defiende esta sociedad, que defiende sobre todo a la clase obrera, trabajadora. Es mi distinguido amigo Vicente Díaz, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista. ¿Cómo se siente, Vicente? Qué placer tenerlo en el escenario de la entrevista. Muchas gracias por invitarnos hoy a tu tan visto programa de la entrevista. Debo decir de que nos sentimos por lo menos aquí un poco angustiados, pero nada dispuesto a hacer todo lo que sea posible para ver si podemos sobrevivir a esta situación de crisis que estamos viviendo, no solo a nivel nacional, sino a nivel del mundo. ¿Llegan a ustedes, Vicente, quejas, desesperación de los obreros? Y si llegan, ¿qué ustedes hacen? Porque ahora se puede, hacer poco o se hace algo. Bueno, nosotros sí recibimos de una forma, vamos a decir, virtual, lo que son las quejas y las preocupaciones de los trabajadores, no solo sindicalizados, sino también hasta los que no están sindicalizados, porque esta es una situación que afecta a toda la clase social y la clase trabajadora. Sí nos llaman preocupados porque tú sabrás que hay una situación de que ha habido la necesidad de que muchas empresas se le ha dado la posibilidad de que puedan suspender a los trabajadores a través de lo que son solicitados a través del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y en función de esos, hay trabajadores quienes no reciben actualmente lo que es la ayuda de plan FASE, y entonces nos llaman preocupados para ver qué está pasando con eso. Y sí, estamos orientándolo en función de que es un proceso que hay que estar claro, de que hay algunos trabajadores que realmente no van a salir, porque si no están registrados debidamente en la TCS, no le va a salir ese aporte que está haciendo el Estado de 8.500 pesos a esos trabajadores que son debidamente suspendidos. ¿Cómo se dan las suspensiones? Por ejemplo, la empresa tiene la potestad de suspender, hay un tiempo prudente que se ha establecido o por lo que quiera, o puede cancelar. Bueno, en una primera fase hay una suspensión por 2 meses, que ha sido lo que se ha acordado de abril y mayo. Los empleadores dentro de una suspensión normal tienen derecho a 3 meses, a 90 días. Hasta ahora lo que se está aplicando es la suspensión de los 2 meses que ha sido el estado de emergencia que ha decretado el gobierno. En función de eso, a pesar de que hay empleadores que también tenemos que estar en ojo visor porque tratan de, en esta situación de crisis, aprovechar situaciones y hasta desahuciar y despedir trabajadores. Bajo estas condiciones está prohibido porque a través de decreto presidencial le está vedado a los empleadores, tanto públicos como privados, despedir o desahuciar trabajadores en este momento. ¿Qué beneficios recibe? Usted ha hablado que el gobierno está dando un aporte, pero no es a todos, es a los que califiquen, ¿verdad? Las empresas que califiquen. El obrero, ¿qué recibe? Por ejemplo, del Estado, si digamos recibe 8.000 pesos, el empleador, ¿cuál es su aporte? La decisión del gobierno ha sido venir en ayuda de los trabajadores y en sí también de los propios empleadores, porque le está haciendo un aporte de 8.500 pesos a los trabajadores que califican, que están debidamente registrados en la Tesorería de la Seguridad Social, con la otra observación de que el gobierno está haciendo ese aporte y ha dejado a la libre de que los empleadores puedan completar de una forma no obligatoria, pero sí voluntaria, el salario a los trabajadores, porque tú sabrás que trabajadores que ganan un salario mínimo, que es más alto, está en 17.600 pesos, y lo que reciben son 8.500, está recibiendo
por mitad de lo que es el salario base que recibe ese trabajador. O sea, no tiene que ver. Si el salario anda en 20, el gobierno va a dar 8.500. Ahí está la dificultad de que un trabajador que gane 25.000, 30.000 y solamente recibe de aporte por el gobierno 8.500, imagínate la diferencia que hay, cómo ese trabajador va a resolver el problema económico de lo que son las necesidades básicas con su familia. No tiene posibilidad de poder subsistir si el empleador no viene en beneficio de ese trabajador. Si el empleador dice, porque están cerrados los establecimientos, excepto gasolinera, farmacia o supermercado, dice yo no puedo pagar, simplemente va a recibir el obrero lo que está dando el gobierno y no se puede hacer nada ahora. Hasta ahora eso está contemplado así y el trabajador no tiene otra salida, ni siquiera puede demandar porque no está obligado el empleador a hacer ese otro completivo. Es por eso que estamos diciendo que el Estado tiene que buscar por todos los medios formas de cómo mejorar la situación de ir en beneficio de esos trabajadores que lo que están recibiendo son por lo menos 8.500 pesos y que anteriormente recibían, vamos a decir, 30.000, 25.000, 17.000 y así por el estilo. Y aún con una situación mucho más difícil porque hay otros trabajadores que solamente están recibiendo 5.000 pesos. Hay otros que no reciben nada, por ejemplo, ha habido, nosotros hemos pasado aquí en el canal 25, el noticiario, taxista, chofer del transporte público, privado, los transportistas en sentido general, motoconchistas, que no reciben nada. Esos han ido donde ustedes y si van, ¿qué ustedes pueden hacer por ello? ¿Qué pueden decir? Bueno, el abanico es mucho más amplio. Puedo agregar más de lo que tú acabas de mencionar. Ahí están los taxistas, están los peluqueros, están las amas de casa, están los trabajadores por cuenta propia, los que tienen pequeños negocios, vamos a decir, de defenderse y hacer con eso el sustento de su vida diario, que trabajan ahora para consumir inmediatamente, también están en esa situación. De eso se habla, de que están alrededor de un 54, 56% de la población en esa condición desprotegido. Claro que nosotros como movimiento sindical tenemos una gran cantidad de trabajadores por cuenta propia, lo que llamamos informales, que estamos haciendo todo lo posible para ver de qué forma el Estado viene en beneficio de esos trabajadores. Sí, hemos sometido listado ahora mismo con lo que fue la última medida que tomó la vicepresidenta, que habló de unos 70.000 personas para eso. Sometimos de nuevo listado de esos trabajadores, estamos a la espera de ver cómo se va a venir en auxilio de esa gran masa de trabajadores informales que no están recibiendo hasta ahora ningún tipo de beneficio del gobierno. En esa, donde ustedes sometían la lista, ¿califican quiénes? Ahí no están, no lo califican en renglones o... Sí, eso entonces a través de SUBEN, la base de datos que toma el gobierno para ver posibilidades de si esas personas pueden ser beneficiarios de esos aportes que debe hacer el Estado a ese sector de trabajadores informales. De ahí que se parte de eso. Hay que estar vigilante porque tú sabrás que es una gran cantidad de trabajadores informales que están ahora mismo necesitados, porque tú sabrás que para poder sobrevivir hay que comer, y si no se come entonces nos va a matar una de dos, nos va a matar el COVID o nos va a matar el hambre, si no vamos en beneficio de esa gran masa de trabajadores. ¿El Ministerio de Trabajo está elaborando? El Ministerio de Trabajo está elaborando de una forma, vamos a decir, tímidamente. No todas las empleomanías están trabajando, ellos sí están dando un servicio, pero no a plenitud. O bien sea que hasta ahora tenemos otra situación, porque esto afecta a todo el mundo por igual. El movimiento sindical en este momento lo que está en una actitud de subsistencia y de vigilancia, porque no se puede decir que podemos en este momento demandar asuntos de organizar el sindicato, de crear el comité gestor, ese tipo de cosas, sino es de velar por lo que ya existe, de que podamos por lo menos sobrevivir con ello. En relación entonces a eso, por ejemplo, si se presenta una situación que amerite una demanda a través del Ministerio de Trabajo,
concluido este proceso en que estamos, que no sabemos cuándo, eso no pierde vigencia, no importa, puede... De lo que se trata es que hemos tenido la información y orientación que terminada esta crisis, por lo menos si son 3 meses o 3 meses y medio o el tiempo que sea, a los 3 días subsiguientes de pasar esta pandemia, la persona pueden abrir el caso de reclamación de si ha sido violentada algún derecho o alguna norma que afecte a esos trabajadores. Recibimos recientemente el 1 de mayo, estamos en el mes de mayo, ¿cómo ustedes definieron, cómo lo recibieron? ¿Se celebró, se conmemoró, se emitió algún documento, fijaron posición? ¿Qué tienen que decir con relación a esa fecha tan importante? Bueno, en esa fecha que, como sabemos, son 134 años de que se viene conmemorando el Día Internacional del Trabajo, de aquella situación de protesta que hicieron esos trabajadores en el 1886, debemos decir de que sí fijamos posición en función de que se elaboró un documento conjunto de las 3 principales centrales sindicales, como son la Confederación Autónoma Sindical Clasista acá, como es la CNTD y la CENU, donde planteamos nuestro punto de vista en función de lo que debemos hacer ahora mismo para poder enfrentar esta situación de crisis de salud de este coronavirus y además de poder sostener algunas situaciones que vaya en beneficio de la clase trabajadora y también mejorar el pliego de reivindicaciones, empezando por lo que debe ser la salud. Nosotros, y ustedes saben, que la ley 87-01 inició en el 2001 y que dentro de esa ley se creó toda una revolución que pensábamos que a esta hora íbamos a tener unas mejores condiciones. En esa misma ley hay un artículo 23 de esa ley que habla de que se debía de crear un fondo de desempleo para que eso fuera fruto de que en situaciones como esta de calamidades y de emergencia pudiese acudirse, que los trabajadores pudiesen durar un tiempo recibiendo por lo menos y subsistiendo con ese fondo en Estados Unidos. Pero entonces ha habido una situación de que los empleadores se han aferrado a que no hay condiciones para eso y el gobierno no ha hecho lo suficiente también, porque es parte del empleador, para que ese fondo se pueda crear en virtud. Fíjate que la posición entonces que han planteado los empleadores fue de que se suprimiera el asunto de la cesantía de los trabajadores. Y eso no ha sido posible y no ha habido posibilidad de... ¿Qué es la cesantía? ¿Podemos definir ese término? Que se ha mencionado hace tiempo, está en eliminar. ¿Qué es la cesantía dentro de esto para el obrero? ¿Qué significa? Bueno, la cesantía es el tiempo que va acumulando el trabajador en una empresa. Después de los 3 meses que un trabajador inicia un trabajo en una empresa determinada, comienza a acumular lo que son las prestaciones de cesantía. Ejemplo, si tú trabajas y tienes 1 año, tú vas acumulando ya 21 días de salario. En caso de que el empleador determine, porque eso es algo, no es algo definido así, tajante, sino es que también se dan situaciones que tú puedes irte de una empresa sin que reciba tu cesantía, porque si cometiste falta grave te aplican un despido. Pero sí es una garantía que si el trabajador por lo menos tiene 5 años trabajando en una fábrica determinada, ya tiene alrededor de 23 días, por 5 tú lo multiplicas, te da X cantidad de días y en base a un día de salario te corresponde en el momento que el empleador pueda desahuciarte. Ahí que cuando le entregan el monto, duré 5 años, me dieron, vamos a poner 100,000 pesos, un ejemplo. Okay, un ejemplo. Recompone 100,000 pesos. Tú multiplicas 20 por 5 por 23, eso te va a dar alrededor de 100 y pico de días, ¿verdad? Tú lo vas a multiplicar por lo que tú ganas diario. Entonces eso te puede significar al trabajador que le significa un monto significante al momento del empleador aplicar el desahucio. Tiene que ver el salario ahí, el monto.
Sí, sí, en base al salario que gane el trabajador. Porque en base a un salario, al salario diario que gane el trabajador. En función de eso, entonces te toca esa prestación. ¿Cuánto gana, perdóneme, un agricultor? Echar un día, le llaman echar un día. ¿Cuánto gana? Bueno, eso está ahora alrededor de 350 pesos, pero no, eso no es así. De acuerdo a la tarifa, por ahí que anda, 360 pesos, 300 y algo, pero ningún trabajador hace eso. Las amas de casa, por ejemplo, caben en estos beneficios de lo que usted ha mencionado, de un seguro médico y de que acumula tiempo y a la hora de despido se le puede dar, o no califica, no está en eso. Hasta ahora, la trabajadora ama de casa, hay una ley que está en protección de ella y que deben ser beneficiarias con la ley de seguridad social, pero todavía no hay la obligación del asunto de las prestaciones laborales a la trabajadora doméstica. Sí tienen el derecho de que pueden acceder a lo que es la seguridad social. Con relación a un temita que no podemos concluir sin tocarlo, Vicente, para los que nos ven ahora, yo converso en la entrevista de Canal 25 con Vicente Díaz, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, en un término defensor de nosotros los obreros. Se ha tocado mucho el tema de los fondos de la AFP. Yo, ya como un obrero, el camarógrafo, Stalin, el máster, decimos sí, es bueno que nos den una porción, que liberen, que nos den el 20, el 30. Se puede, nos favorece, desde la óptica de ustedes, ¿cómo lo han visto? ¿Es prudente? ¿No? Bueno, ese es un tema que ha traído muchas aristas. Y grandes sectores están a favor y otros están en contra. Y es un asunto de fijar posición. Dentro de mi misma central debo decir que hay divergencia en ese punto de vista. Pero yo, Vicente Díaz, soy de criterio de que primero se deben buscar fórmulas por todos los medios que sea, a través del Estado, a través de la AFP, de que a esos trabajadores que en estos momentos están demandando la necesidad de que no pueden subsistir con 8.500 pesos y otros que a lo mejor no están recibiendo nada, que si no hay ninguna posibilidad de que se pueda ir en beneficio de trabajadores, si hay que tocar esos fondos, de mi parte yo tengo mi posición y fijo la posición de que se toque en la medida de lo posible, sin que eso caiga en una situación de que afecte en el futuro lo que son las pensiones, porque es que estamos hablando de algo un poco incierto. Se habla que para el futuro las pensiones van a ser muy irrisorias y hay trabajadores que si en este momento, por lo menos, es que pueden recibir un aporte, parte de ese aporte para subsistir, pues bueno que lo reciban, porque a lo mejor hay cantidad de trabajadores de esos que tienen esos fondos de pensión que ni siquiera van a llegar a disfrutarlo, porque muchos mueren en el camino y no reciben esas pensiones en el futuro. ¿En qué edad es que entonces ya eso se debe entregar a los trabajadores? La edad media es de que usted debe tener 360 cotizaciones y tener 60 años de edad. Hay también pensiones que se logran a través de que usted tenga 57 años de edad y haya dejado de trabajar, recibe una pensión mínima en función de eso. Esa es la situación. Hay otro que en caso de que una persona fallezca o lo que sea, un titular, los familiares reciben entonces una pensión en función de los aportes que tenga ese trabajador. ¿Puede un obrero a través de ustedes o cómo lo puede hacer buscar datos? Por ejemplo, si yo estoy en una AFP y no recibo ni un correo ni un estado, ¿yo puedo a través de ustedes o dónde yo puedo buscar esos datos para saber cómo me voy? La institución que tiene la responsabilidad y el deber de dar esa información, de orientar e informar a los trabajadores es la DIDA, Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, que existe aquí en Santiago, está ahí en la Benito Monción número 40. Le recomiendo a todos los trabajadores y trabajadoras que necesiten de cualquier orientación que pueden ir a la Benito Monción número 40 y le van a atender en función de sus necesidades. Nosotros, sí, como movimiento sindical también tenemos la facilidad y la obligación de orientar a los trabajadores en función de eso. Pero anteriormente usted podía accesar a la AFP y veía a través del sistema lo que tenía, pero ya no se puede. O sea que debe ir a la DIDA y usted llama a su AFP, es obligación y deber
de si tienen la dirección correcta de cada trabajador y hacerle llegar cada 6 meses un estado de cuenta a su casa, la AFP. Si no lo hace teniendo al menos la dirección correcta, están violando lo que es la norma y la regla de orientar a los afiliados a los fondos de pensión. Pero les recomiendo que la opción es ir a la DIDA o llamar a la DIDA para que le dé la orientación y la información. E incluso que a la DIDA ahora le dieron un poder que tiene calidad y capacidad para poder, por lo menos, demandar a esos empleadores que violen la norma de los trabajadores. Debemos ya casi concluir. 2 preguntas breves. ¿El salario mínimo por cuánto anda en este momento? Bueno, hablando del salario mínimo, aquí tenemos alrededor de unos 15 o 14 salarios mínimos, pero hay unos salarios mínimos que están sectorizados, que son de las empresas sectorizadas, y son 3 salarios mínimos. El más alto está en 17.600 y algo, el del medio promedio está en 12.100 y algo, y el más bajito está en 10.700 y algo. O sea que esos son los 3 salarios mínimos que se aquí establecidos a través de las grandes empresas, las empresas sectorizadas. ¿La canasta familiar? ¿Pues dónde anda la canasta familiar? Bueno, la canasta familiar se habla que anda alrededor de unos 30.000 y que la más bajita está en 13.000. Imagínense usted que ni siquiera se habla de 5 quintil. El quintil más bajo está en 13.500 pesos y el salario mínimo más bajo es hablé de 10.700 pesos. O sea que ni siquiera alcanza a lo que es una canasta básica para poder los trabajadores subsistir con su familia. Debo concluir ya. Domingo me está haciendo señas, para que usted termine con 2 preguntas. Y yo sé que para nosotros es importante, ya para concluir. Una es, ¿por qué el gobierno a los medios, camarógrafos, periodistas, comentaristas, los medios de comunicación no lo incluyó en los programas de beneficio? Es una. Y la otra, puede usted ser una voz de aliento, un mensaje de aliento para la clase obrera de este país, que no anda bien, ni los patronos, pues vamos a decir, no los empresarios, pero una palabra de aliento. ¿Y por qué no nos incluyeron? Bueno, hay que verificar a fondo el por qué, porque todo el mundo se está preguntando, el mismo sector de ustedes, por qué no lo han incluido a esos trabajadores que dan un servicio tan importante, porque vi un compañero de ustedes que decía, pero bueno, yo creo que este mismo Canales que decía, si somos de cuarto poder, ¿por qué entonces nosotros para una cosa somos importantes y para otra no? ¿Por qué no se nos ha tomado en cuenta? Vamos a investigar a profundidad, a ver cuál es la motivación y la razón por la cual ustedes como trabajadores que tienen el mérito no lo incluyeron o no lo han incluido. A ver si a lo mejor están analizando para tomarlo en cuenta y venir en beneficio de ustedes. Y el llamado final es el siguiente. En el momento en que estamos es una situación no solo de República Dominicana, es un problema mundial. Según los datos que tenemos, se habla de que alrededor de más de 3,5 millones de personas en el mundo han sido afectados por este coronavirus. Tenemos alrededor de más de 240,000 personas quienes han fallecido a nivel del mundo. República Dominicana tenemos en este momento que la cosa, en vez de ir reduciendo, lo que va en ascenso, alrededor de 7.500 y tantos personas afectadas. Tenemos una cifra de 326 fallecidos, que por lo menos en las últimas semanas lo que ha ido es creciendo en vez de ir reduciendo. Entonces, aquí yo digo que va a haber un antes y un después, y que toda la sociedad dominicana, entiéndase, los políticos, los empresarios, los trabajadores, las iglesias y toda la clase social del país, vamos a tener que entrar en un proceso de ver cómo todos ahora vamos en un mismo camino para enfrentar la situación de lo que nos queda de esta crisis de salud que estamos viviendo y ver cómo vamos entonces a mejorar a la hora que comience a bajar esta pandemia. Muy bien, yo agradezco la presencia de Vicente Díaz, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista. Gracias, Vicente, por usted siempre orientarnos y llevar en este momento de mucha desesperación, no solo la clase obrera, sino los empresarios, el que tiene dinero, el que no tiene, porque hay una parálisis
que no sabemos hasta cuándo estará. Por favor, continúe con la programación del Canal 25. Esta fue la entrevista del Canal 25.